Bien, Segunda de Reyes, capítulo 11. Vamos a retomar un poquito de lo que dejamos de ver. En este capítulo 11 vamos a ver que Atalía, que es hija de una reina muy malvada, si han de recordar a Jezabel, Atalía, le matan a su hijo Ocosías, se lo matan. Y entonces, quienes van a reinar en Israel son los hijos de Ocosías, quiero decir, sus nietos. ¿Y qué es lo que hace esta abuela, Atalía? Atalía comienza a matar a todos sus nietos, de hecho mata a todos, exceptuando a uno, porque ella quiere ser reina y lo logra. Pero hay un personaje ahí que se llama Josaba. Josaba, que es hermana de Ocosías, rescata a un niño de 1 año. Estaban matando a todos los hermanitos de este niño. Este niño se llama Joás, que para términos didácticos, permítame usted llamarle Joacito, sí, si me lo permite, pero se llama Joás, para poderlo diferenciar de otro Joás que va a aparecer en el norte. A este le voy a llamar Joacito. Joacito es llevado y es escondido por su tía Josaba. Estamos en el capítulo 11, Segunda de Reyes. Josaba, y es escondida en el templo, es escondido en el templo. Recordarán que el templo de Salomón tenía una accesoria alrededor de todo el templo, de 3 pisos donde se guardaban los colchones, ya sabe, todos los enseres. Ese niño es llevado ahí, y ahí en la oscuridad del templo vive 6 años. Esta historia me recuerda un poquito la de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés es salvado del cuchillo y es puesto ahora sí en un Moisés, en un canastito, y en el río Nilo, ¿no? Gracias. También me recuerda a Mefiboset. Nada más que Mefiboset tuvo un mal destino porque se le cae a la nana y la nana le quebra los pies a Mefiboset y Mefiboset queda recluido en Lodebar. Después es llamado por David. Pues algo parecido sucede con este Joacito y es llevado al templo, y quien empieza a gobernar en Israel, Samaria, estoy hablando del reino del norte, es la malvada Atalía, hija de, estoy hablando del sur o del norte, hermanos, del norte, ¿ah? Bien, no, hermanos, es el sur, porque Atalía se casa con una gente del sur. Uh-huh. Sí, estoy hablando del sur, hermanos, porque el templo de Jerusalén no está en Samaria, hermano, corríjanme. El templo de Jerusalén está en el sur, en el reinado del sur. Entonces Atalía se vino del norte, ¿sí? Se casó con un rey de abajo. Y Atalía comienza a matar a todos sus nietos, exceptuando a Joacito, que Josaba, su tía, lo esconde en el templo. Cuando Joacito cumple 7 años, hay un sumo sacerdote muy buen nombre. Su nombre es Joiada. Joiada cree correcto que en el 7º año, ya este niño tiene 7 años, coronarlo rey. Y entonces él arma un golpe de estado en contra de la malvada Atalía, a la cual nadie quería. Se arma el golpe de estado y triunfan. Y entonces en el templo de Salomón empiezan a gritar y coronan y ungen a Joacito de 7 años. Primer rey de 7 años. ¿Qué va a saber un chamaco de 7 años? Aunque ahora saben mucho. Pero, ¿qué puede saber un chamaquito de 7 años? Quien realmente está gobernando es Joiadía, el sumo sacerdote. En fin, se hace el golpe de estado y entonces ungen a Joacito y se hace un gran escándalo en el templo. Todos están con Joacito y empiezan a gritar: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Es tanto el escándalo que Atalía escucha el ruido, dice: algo está pasando, y se va al templo. Cuando se da cuenta que acaban de ungir a Joacito, empieza a gritar: ¡traición, traición! Joiadía dice: mátenla, pero no en el templo. Entonces permiten que Atalía se vaya por un corredor donde pasaban los caballos y ahí la matan.
a la malvada Atalía, hija de Jezabel. Joacito empieza a gobernar, ¿verdad? Verso 15 dice que sacadla fuera del recinto del templo porque había ordenado que ahí la mataran. Y bueno, la gente está enardecida, está contenta con Joacito, han acabado de matar a Atalía, y ya en calor, hermano, ya en caliente, ¿por qué no vamos a acabar con el templo de Baal de una vez? Y se arman y ahí mismo se van sobre el templo de Baal, matan a todos los sacerdotes y destruyen el templo de Baal. Esto fue un buen comienzo, pero la Biblia dice que no destruyeron los lugares altos. Los lugares altos no eran para otro Dios, sino para Jehová, los lugares altos, pero quemaban incienso y estaba prohibido quemar incienso en otro lugar que no fuera el templo de Salomón. Con todo y eso, Joacito, que era un niño, y el sacerdote Joiada no quitaron los lugares altos. Joacito es un hombre que empieza muy bien, es un niño que empieza muy bien a gobernar. Él me recuerda mucho a creyentes que empiezan en el espíritu y terminan en la carne, como dice la Biblia. Joacito comenzó muy bien, tiene todo el apoyo, tiene al sumo sacerdote atrás, empieza a romper templos de Baal, es coronado, pero él termina mal. Lo vamos a ver. Mucho cristiano empieza bien, aparentemente es cristiano, pero termina mal, no era cristiano. Bueno, capítulo 12. Vamos a ver, hay otra cosa. ¿Dónde escondieron a Joacito? En el templo. Veamos el Salmo 27:5. En un sentido somos como Joás, nosotros. Salmo 27:5, ¿qué dice? Porque Él, ¿quién es Él? Dios, Jesucristo nuestro Señor, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en sí mismo. Nosotros estamos en Cristo, hermanos. Él nos va a esconder y nos va a salvar en su tabernáculo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del... ¿Cuál es el día del mal? El día del juicio final. El día del juicio del trono blanco, donde Jesús apartará a cabros y ovejas, el día del mal. Dios nos va a apartar a nosotros en su tabernáculo. ¿Qué día? Bendito, el día del juicio final, el día del mal, así como a Joás en el principio, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Usted lo cree, hermanos? Limpios por la sangre de Cristo, ¿no? Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, hermano. ¿No dice usted amén? Gracias a Dios, hermanos. Él nos va a esconder en su tabernáculo. ¿En qué día? El día malo, en que toda la tierra va a pasar por juicio. Así como a Joás lo escondieron en su tabernáculo. Bueno, pero vamos a ver cómo gobierna Joacito. ¿Qué le parece capítulo 12? Reinado de Joás en Judá. ¿De qué año a qué año gobernó Joacito? Joás, 835 al 796 antes de Cristo. Como cronología, por favor. Dice que Joás comenzó bien y reinó 40 años en Jerusalén. Ahora Joás va a hacer algo muy loable. Joás va a restaurar el templo en donde fue escondido, en donde pasó su infancia, porque el templo de Salomón estaba muy descuidado, tenía grietas, tenía fracturas. ¿Por qué? Porque Atalía, en lugar de cuidar el templo de Jehová, cuidaba los templos paganos. Y dice en Segunda de Crónicas capítulo 24 que además Atalía sacaba los tesoros de la casa de Jehová, los vendía para comprar ídolos. Eso dice Crónicas segunda capítulo 24. Entonces estaba totalmente, ¿qué te podría decir?
olvidado el templo. Joás se da cuenta de eso, ya tiene cierta edad, y le dice a Joiadía, el sumo sacerdote, hay que restaurar esto, vamos a sacar el dinero que Moisés dijo del rescate, y juntan dinero. Pasan 23 años del reinado de Joacito, y no se sabe por qué no avanzó la construcción. Joás le dice a Joiadía, oye, ya son 23 años y no hay restauración. Había problema con el dinero. No quiero decir que Joiadía lo tomaba, no se estaba administrando bien. Entonces Joiadía pone un baúl con una ranura en la entrada del templo, para que usted, entrando al templo con su mano derecha, ponía usted su ofrenda para la restauración especial del templo. Es muy probable que Jesús, tomando este ejemplo, dice que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Eso no lo debe saber nadie, ¿no? Habla de la ofrenda. Entonces metían, y ya con ese dinero se logró restaurar el templo de Salomón. Sí se logró. Pero usted tiene que ir a Crónicas 24 para leer la historia completa. En Crónicas 24 dice que después Joacito empezó a hacer cosas malas. Empezó en el espíritu, terminó en la carne, empezó a hacer cosas malas. ¿A partir de cuándo? A partir de que el sumo sacerdote murió a los 110 años, me parece que murió Joiadía. Ahí vienen Crónicas. ¿Cuánto? 130 años. Bastantes años. Y mientras este viejito vivió, Joacito hizo el bien. Muere el viejito y Joás se porta muy mal. Pues un hijo de Joiadía, que era un profeta, se llama Zacarías. Y este Zacarías se pone enfrente de Joacito y le dice, estás haciendo mal, te has vuelto un idólatra. ¿Qué creen que hizo Joacito? Lo mandó a apedrear y lo mató al hijo de su mentor. Eso fue la decadencia total de Joás. Pero quiero que sepan, este Zacarías no es el profeta, no es el del libro Zacarías, este es otro, es hijo del sumo sacerdote. Pero quiero que sepan que Jesús habla de este hombre, de Zacarías. ¿Quieren verlo? Mateo, capítulo 23, verso 35. Jesús habló de este hombre, que fue uno de los primeros mártires. 23:35. Entrando en contexto, Jesús está diciéndole a los fariseos que son una raza de víboras, que son hipócritas, que han matado a los profetas desde antes. Miren lo que dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Jesús le está diciendo a los fariseos que toda esa sangre justa de los profetas del Antiguo Testamento va a caer sobre la cabeza de ellos. Desde la sangre de Abel, ¿quién es Abel? ¿El hijo de quién? De Adán. Desde Abel ¿hasta quién? Y uno piensa que es el profeta Zacarías. Y no es el profeta Zacarías, es el hijo de Joiadía, el sumo sacerdote, que fue muerto en el templo a pedradas por Joás. Zacarías tiene dos nombres, pero es la misma persona. Es el hijo del sacerdote, sí es cierto. Tiene otro nombre, pero es el mismo, Zacarías, el hijo de Joiadía, el cual Joás mató en el templo. Entre donde estaba el mar, donde están los bueyes y el mar de bronce, y la entrada al templo, ahí lo mató. Jesús está recordándolo. Se está diciendo, desde Abel hasta el hijo de Joiada. Zacarías, ustedes han sido asesinos. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son asesinos.
Aunque tienen la religión en sus manos, son asesinos, no son de mí. Ustedes son hijos del diablo. ¿Se acuerdan que así les digo? Sepulcros blanqueados. Pues este Zacarías no es el profeta, es el hijo del sumo sacerdote de la época de Joás. Bien, viendo esto, muy bien. ¿Qué le pasó a Joacito? A Joacito lo atacó Asael. ¿Quién es Asael? El rey de Siria, el que había sido ungido por Eliseo. Y lo atacó, pero tuvo tanto miedo Joás que cuando lo atacó, ¿qué creen que hizo Joás? Que saca todo el dinero del templo y que se lo lleva. Todo el oro que los dos reyes anteriores habían metido, todo el oro se lo lleva a Asael. Dice, no me ataques, ten todo el dinero. No quiso. Eso está en el verso 18. Muy bien. Capítulo 13, ahora sí. Ya vimos los dos anteriores que se nos habían pasado. Ahora capítulo 13. ¿Quién va a gobernar aquí? Dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel. ¿A qué chilaque este hermano? ¿Verdad? Bueno, dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel. Bueno, ¿qué les quiero decir? Que Joacás es el que va a seguir de Joacito. Joacito muere y empieza a gobernar su hijo Joacás. En ese momento está gobernando otro rey allí en el norte. ¿Qué pasó con Joacás? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 3, y se encendió la ira de Dios contra Joacás, hijo de Joacito, y lo entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asael. Miren, les conté una historia de Asael, que lo unge un siervo de Eliseo, y sale corriendo. Este Asael es el que mata a su patrón, a su rey Ben-Hadad, que puso un trapo mojado en la cabeza y lo ahogó. ¿Se acuerdan de esa historia que le conté? Pues a este Asael se le antoja ponerle el nombre de Ben-Hadad a su hijo. Es como si usted mata a alguien y yo maté a fulano y le pongo ese nombre a mi hijo. ¡Qué antojos!, ¿no? Yo creo que el propósito es confundirnos. Bueno, Asael y su hijo Ben-Hadad atosicaron a Joacás. ¿Quién es Joacás? Hijo de Joacito, el rey de abajo de Jerusalén. ¿Sí están entendiendo? Ya los veo como que se me quieren perder. Bueno, y luego el verso 4 dice algo que es interesante. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás. No, me equivoqué, hermanos, me equivoqué. Joacás, es que es una de nombre. Joacás es hijo de Jehú. Jehú es un rey de los del norte, es un rey de Samaria. Joacás no es hijo de Joacito, perdónenme, hermanos. ¿Sí? Joacás es hijo de Jehú, un rey de Samaria, el que se ajustició a Acab, el que se ajustició a Jezabel. ¿Se acuerdan de él? Pues este malvado tiene un hijo que se llama Joacás, que va a gobernar en Samaria. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya están bien, hermanos. Bueno, Joacás hizo lo malo, y Joacás, vi cómo, corríjanme, hermanos, porque entonces no están siguiéndome. Mas Joacás oró en la presencia de, mire, dice que Joacás
oró en la presencia de Jehová y Jehová lo oyó. Joacás, a mi parecer y a la luz de la Biblia, es un no creyente. La pregunta es, ¿Dios nuestro Señor Jesucristo puede oír y responder algunas oraciones del no creyente? Sí. Y yo he visto algunos casos, no quiero transmitir mi experiencia personal, pero gente que se acerca por primera vez a una iglesia, que jamás vuelve, en ocasiones se acerca y expone su necesidad y uno ora y Dios le quita su enfermedad, le restaura sus ojitos, le restaura su diabetes. Recuerdo a una persona que un tiempo se acercó con nosotros, tenía un problema gravísimo en la garganta, se oró y todo eso, y Dios lo oyó y se restauró. Pero es una restauración física, no es una restauración para vida eterna. ¿Sí hay diferencia? Y entonces uno se sorprende, Señor, dice, ¿cómo? Y sí le contestaste, Señor, pero ahora mira, ya se fue. No quiere saber nada de ti ni le interesa. Ese es como Joacás. Joacás es malo, pero oró y Jehová lo oyó, pero no para salvación. Solamente una necesidad fue cubierta. Pero Joacás, de acuerdo a la luz de la Biblia, no es salvo, no es del remanente. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Y así hay gente que a veces acerca a un templo, oran por él, devuelve la vista a Dios, jamás regresan, no son salvos. Esa misericordia no es para salvación. Bueno, y fíjese cómo Dios lo oye, dice, y dio Jehová Salvador a Israel y salieron del poder de los sirios. Ahora, ¿quién es ese Salvador de Israel? Son los soldados asirios. De acuerdo a la historia en Crónicas y de acuerdo a la historia, los asirios atacan a los sirios y esos son los salvadores que Dios usa históricamente. Dios oyó a Joacás y lo libró por medio de un salvador, que son los asirios, que le pegan a los sirios históricamente. Bueno, y bueno, dice que le pegaron tan duro al Joacás que le dejaron una miseria de ejército. Miren, 7, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo. Ya qué vergüenza, ya ni es reinado eso. 10 carritos para un rey y 10,000 hombres a pie, no es nada. Los rasuró los sirios. Si no fuera por la intervención de Dios a través de los asirios, no hubiera quedado nada del Joacás. Dice, el resto de los hechos de Joacás y sus valentías no están escritas en el libro de Crónica de Israel. Y durmió Joacás con sus padres, rey del norte, y los sepultaron en Samaria. Y reinó Joás, su hijo. Pero este Joás no es Joacito. ¿Está claro? Este es otro Joás. Este Joás es rey del norte. Y todavía se alcanzan a ver y a conocer Joás del norte con Joacito del sur, 2 años todavía. Joacito del sur duró 2 años todavía gobernando con el de arriba, que era Joás. Y ya se han repetido 2 Joases, ya se han repetido 2 Joranes, ya se han repetido 2 Ocosías y 2 Ben-Hadad, y esto es así hasta duro. Yo le he llamado al 14 y al 15 sopa de reyes. Es una cantidad de reyes, hermano. Pero que Dios nos ayude, porque tenemos que entender, si usted no le pasa hoy y no le queda hoy, ¿cuándo le va a quedar? Si estos son los capítulos que la gente no quiere conocer por lo complicadito que son. Bueno, entonces ya está gobernando Joás, el del norte, con Joacito del sur, 2 años. Dice, Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, reinó 16 años. ¿Cómo se portó Joás del norte? Mal, para variar. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, el primer rey de Samaria, hijo de Nabat. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó con Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de Crónicas? Ahora, con quien sí tiene grandes problemas Joás, el de arriba, es con el hijo de Joacito, que se llama Amasías. ¿Cómo ve? Otro nombre más. Sopa de reyes. Amasías es hijo de aquel que empezó a gobernar a los 7 años, de Joacito. Con ese sí tiene problema Joás desde arriba y tiene guerra. Fíjese que Amasías es un personajazo este Amasías. Dice, durmió Joás con sus padres, después se sentó Jeroboam. Muy bien. Este Joás de arriba conoció en sus últimos días al gran Eliseo, el profeta. Eliseo ya era un viejito y estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió, que no sabemos cuál fue. Y entonces llegó Joás, el de arriba, y le dice, se pone a llorar, como se da cuenta que ya se va a morir el viejito, se pone a llorar y dice, carros de Israel, carros de Israel. Y entonces, para variar, Eliseo le profetiza. Sabe que Joás está siendo atacado por los sirios. Y entonces le dice, toma tu arco y toma tus flechas. Joás, el de arriba, toma su arco y sus flechas. Y le dice, abre la ventana que da al oriente, donde está Siria. La abre. Y entonces Joás, el del norte, tensa su arco y entonces levanta Eliseo y se pone atrás de él y también pone las manos sobre el tensamiento del arco. Dice, dispara. Y este hombre dispara una flecha y en el momento que dispara, mire lo que dice Eliseo. Eliseo dice, saeta de salvación de Jehová. Y verso 17, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma la saeta, la siguiente. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y uno piensa que con el puño va a golpear la tierra, no. Golpear la tierra, lanzar la flecha y que la flecha caiga en la tierra. Dice, golpea la tierra otra vez, dale, es Siria. Y este falto de fe, este hombre no creyente, solamente saca otras 2 flechas más y golpea la tierra. Nada más golpeó 3 veces la tierra. Y Eliseo se enoja, el varón de Dios, dice, ¿por qué nada más 3 veces? Lo hubieras hecho 5 o 6 veces y hubieras acabado con Siria. Falta de fe, probablemente. No era un verdadero creyente. Este es Joás. Vean, entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces la derrotarás. Así, hermano, que si Dios te pone, agarra, no te quedes corto. Y murió Eliseo, hermano. Tan chulo, varón, mire. Murió Eliseo y lo sepultaron, pero todavía muerto va a ser un milagro precioso. Y murió Eliseo y lo sepultaron y seguramente no tuvieron cuidado de cubrir sus huesos bien. Finalmente era un profeta. Pasó un año y entonces hay gente que va a ir a enterrar ese panteón a alguien. Llevan cargando al muerto, ¿no? Van a enterrarlo al panteón y de repente ven una serie de ladrones moabitas, una horda de moabitas que viene a quererles robar y entonces echan a correr y avientan al muerto donde caiga. Pues el muerto ya no tiene nada que perder. Uno está vivo, vámonos. Y avientan al muerto y el muerto va y cae en la fosa donde estaban los huesos de Eliseo, los huesos ya pelones.
Y al caer este muerto sobre los huesos de Eliseo, resucitó, revivió. Como diciendo, Dios estuvo y está con este siervo llamado Eliseo. ¡Qué milagro! Post-mortem. Un milagro después de muerto. Es una maravilla esto. Y bueno, está en la Biblia y hay que narrarlo. ¿Dios puede hacer eso? Ahora fíjense lo que es sacar algo del contexto. Uno de los más grandes apóstatas, idólatras de nuestra época es un tal llamado Benny Hinn, que tiene mucho jalón. Entonces, este Benny Hinn dice que cuando él va a la tumba de la que fue su maestra, una espiritista infiltrada en el cristianismo, Kathryn Kuhlman, cuando él va a que por cierto la tapa de la tumba de esta mujer es una arca de la alianza, la tapa, fíjese, y tiene ángeles así sobre la tumba de esta señora espiritista. Entonces él dice que cuando va a la tumba de Kathryn Kuhlman, él recibe una unción, llámese poder, de esta mujer, y entonces llega y predica con un poder para hacer, porque según hace sanidades este hombre. Eso es espiritismo. Eso es espiritismo mezclado con aparente cristianismo. Y miles lo siguen. ¿Usted cree en eso? O sea, si usted cree en eso, vaya al panteón. ¿No? Pero vaya a un panteón cristiano, ¿no? No hay, ¿verdad? Todo es parejo ahí. Ha de haber en Estados Unidos. Y que le peguen la unción, el poder de Eliseo. Fíjense, un texto fuera de contexto. Bueno, siguiendo con el tema. Dice que, se los leo, hermanos, dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar al muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Qué milagro. Tan precioso. Dice el verso 24, murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. ¿Quién fue Hazael? El que le puso el trapo mojado a Ben-Hadad y lo ahogó, y se le antojó ponerle Ben-Hadad a su hijo. Y ahora quien es rey de Siria es Ben-Hadad II. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado de la guerra, de mano de Joacás, su padre. ¿Cuántas veces derrotó Joás a Siria? 3 veces lo derrotó Joás y restituyó la ciudad. Bueno, ¿qué quiere decir? Joacás, el papá ¿de quién? Del rey que estamos viendo ahorita. Joás, ¿no? Ay, hermanos. Sí. ¿Ya ven? Joacás había sido vencido por Siria y le habían quitado los reinos. Pues Joás, el del norte, el que tensó el arco, recuperó los reinos que le habían quitado a su papá Joacás, el rey de Siria. ¿Cuántas veces lo derrotó? 3. ¿Por qué? Porque 3 veces golpeó la tierra y no 6. Hubiera sido maravilloso. 6 veces y hubieran acabado con Siria. Capítulo 14, vamos a terminar, hermanos. Amasías. ¿Quién es Amasías? ¿Hijo de quién? De Joacito, el que empezó a gobernar chiquito. Bueno, qué cariñosos, ¿no? Dice, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. Fíjate que este Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no muy recto. Mire, dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. David fue el que comenzó el reino de Judá, acuérdense. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Se me olvidó contarles cómo muere Joacito. ¿Verdad que no se los conté?
Bueno, Joacito muere por haber matado a Zacarías, que era el hijo del sumo sacerdote. Eso sí no se la perdonaron. Se levantó gente y mató a este hombre, a Joacito. Así murió. Ahora, ¿quién está gobernando abajo? Amasías, su hijo. Amasías va a vengar a Joacito. Es lo que viene ahorita. Lo va a vengar. Amasías, su hijo, va a vengar. Mató a los siervos que había dado muerte al rey, su padre, pero no mató a los hijos de sus siervos, porque estaba prohibido en la ley de Moisés matar a los hijos del padre que había pecado. Cada quien morirá por su propio pecado. Los padres morirán por su pecado y los hijos morirán por su pecado. Ahora, para que usted comprenda bien este capítulo, tiene que leer Segunda de Crónicas, capítulo 25. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo van a leer en casa? Porque una hora no alcanza para esto. Para que vean la historia completa, ustedes tienen que leer Segunda de Crónicas, capítulo 25, completo. Dice que Amasías, este rey hijo de Joacito, atacó a los edomitas. Para eso, dice que armó a 300,000 jóvenes mayores de 20 años y además le pagó a soldados de Israel, de los reyes del norte, 100,000 talentos de plata. Algo así, mucho dinero. ¿Estamos bien? Estamos hablando de Amasías, peleando con los edomitas, comprando sicarios del norte. Y entonces Dios se enoja y dice, no quiero que alquiles ningún sicario del norte, porque ahorita con ellos no me llevo bien. Amasías dice, pero ¿qué pasó con el dinero que les di? Es mucho. El profeta de Dios le dice, Dios te puede dar más. ¿Será posible? Si obedeces. Este Amasías estaba pensando en el dinero que ya les había dado, y el profeta le contesta, Dios te puede dar más. Bueno, se da la guerra. Y Amasías derrota a 10,000 edomitas y los mata. Y luego se lleva a otros 10,000 a un despeñadero. ¿Y qué hace con esos 10,000? Uno por uno los avienta al abismo y los destroza. Eso está en Crónicas 25. Pero hubo un error gravísimo de Amasías. Se trajo los ídolos edomitas. ¿Y qué creen que hizo? Amasías se puso a adorar a los ídolos edomitas. Pero ¿en qué cabeza cabe, hermano? ¿Sabes en qué cabeza cabe? En una cabeza no creyente. En una cabeza que no ama a Jehová, a Jesucristo, sí pueden hacer esas cosas. Ya no, hermana, porque el Espíritu Santo no te lo permite. Así de sencillo. No puedes. No son nada. El único poder que tienen los ídolos es el poder que tú les das. Fuera de ahí el ídolo no tiene ningún poder. Y entonces dice que Amasías se puso a adorar a los ídolos. ¿Y qué creen que hizo Jehová? Se enojó. Veamos. Dice, bueno, ahorita retomamos eso. Dice que Amasías, después de haber derrotado a los edomitas, a 10,000 haberlos matado y otros 10,000 haberlos despeñado, se sintió muy gallito, se sintió muy machito, quiero decir, se sintió muy fuerte, y entonces reta a Joram del norte. Le dice, vamos a vernos las caras, tú y yo, en Bet-Semes. ¿Sí? Joram del norte, que era un rey más fuerte, le dice, mira muchacho, andas muy creído porque matas a 10,000 edomitas, pero te voy a dictar una parábola. Dice, el cardo del Líbano, o sea, el cardo del Líbano era Amasías. Le tira el pleito ¿al qué árbol es? Al cedro del norte del Líbano, o sea, Joás. Y en Crónicas 25
dice de que el hijo, Amasías quiso casar a un hijo con una hija de Joás del norte, y Joás lo despreció. Por eso les voy a leer la parábola. Miren, ténganme paciencia, estamos terminando. Dice: Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Es una parábola. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, o sea, a Joás, el del norte: da a tu hija por mujer a mi hijo. Y no se la dio, lo vio menos. Por eso Amasías también estaba bravo. Y dice: ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, pero quédate en tu casa, para que no te metas en un mal, para que no caigas tú y Judá. Pero Amasías, que estaba tan envalentonado, dijo: no, vamos a vernos en Bet-Semes. Y sí se vieron en Bet-Semes, ¿y qué creen? Joás derrotó a Amasías, que es hijo de Joacito. Lo derrotó. Pero además de derrotarlo Joás, el del norte, fíjense lo que hizo. Se llevó preso a la mayoría de los hijos de Amasías, se lo llevó preso a Samaria, y también se llevó preso a Amasías. Se los llevó a Samaria, se los llevó preso. Y ya estando en Samaria, el que se muere de viejo es Joás. Y a Amasías todavía le da tiempo regresar a Jerusalén 15 años después y gobernar. Así está la historia. Todavía le da tiempo regresar a Amasías y gobernar. Bien. ¿Qué otra cosa mala hizo Joás, el del norte, después de haberle pegado a Amasías? Se fue a Jerusalén y rompió 200 metros lineales de la barda de la muralla de Jerusalén. Rompió el muro. Esa es una vergüenza para cualquiera, que lleguen y te rompan el muro. Y el muro de Jerusalén, pues 400 codos de muro le rompió Joás a Amasías. Y no solo eso, entró y se robó lo poco que había en el templo de Salomón y se lo llevó. Y no solo eso, también entró a la casa del rey Amasías y le robó todo, por idólatra, ¿o no? ¿Para qué está adorando ídolos edomitas? Pues sí, pues este hombre era un idólatra. Bueno, estamos terminando. Tomó todo el oro, verso 15, verso 16, y durmió Joás, el del norte, con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó su hijo Jeroboam, que para confusión suya, de ustedes, Jeroboam tiene el mismo nombre que el primer rey de Samaria, que era Jeroboam I. Este es Jeroboam II, el cual vamos a ver la otra semana. ¿Qué pasó con Amasías? Verso 17, y Amasías, hijo de Joacito, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, el de arriba, que lo llevó preso, 15 años. ¿Cómo murió Amasías? Conspiraron contra él en Jerusalén y salió corriendo a Laquis. Y allí en Laquis, que es una ciudad filistea, lo mataron y lo regresaron a Jerusalén en caballo, pero ya muerto. ¿Y quién empezó a gobernar en lugar de Amasías? Su hijo Azarías. Híjole, todavía hay más, hermano. Bueno, entonces ya apareció otro rey que es Azarías, que es hijo de Joás, el de arriba. Luego dice reinado de Jeroboam II. Verso 23, ¿están conmigo? Estamos terminando, hermano. Jeroboam II, ¿que es hijo de quién? De Joás, el de arriba. El que le pegó a Amasías, el que robó los tesoros. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, pero el de arriba, y reinó 41 años. ¿Cómo se portó Jeroboam II? Mal. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de sus pecados.
Pero este Jeroboam fue próspero, hermano. Fue un hombre inteligentísimo, Jeroboam. Pese a que no era creyente, era un hombre astuto, inteligente y excelente guerrero. Y recuperó y dio prosperidad a Samaria, como pocas veces se ha visto. Este Jeroboam era muy listo. Y durmió Jeroboam con sus padres. Y empezó a gobernar su hijo, que se llamó Zacarías. Que no es el profeta Zacarías. ¿Mande? Azarías es el hijo de Amasías. Y Zacarías es el hijo de Jeroboam II. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sopa de reyes, ¿no? O sea, mucho rey. Y el 15 también es parecido. Pero hermano, tenemos que pasar por ellos por respeto a la palabra. Por amor a la palabra tenemos que estudiarlos y sobre todo predicarlos. Usted dice, bueno, ¿de qué me va a servir esto? Espérese, hermano. Cuando usted avance, va a ver si no le va a servir esto que estamos viendo. Debe leer Crónicas 25, segunda de Crónicas 25, para entender mejor cómo este hombre se pone de idólatra. Preguntas, ¿por qué es posible que un hombre que está siendo bendecido por Dios y le golpea a los edomitas, se traiga a los ídolos y se pone a orarle a los... Es que no es creyente, no es una mente renovada. Un verdadero creyente no hace eso, se puede equivocar, pero se arrepiente, pide perdón y sigue adelante, porque no es idólatra. Hemos visto también que Joacito empezó bien y terminó mal. También vimos de que Dios puede escuchar la oración de un no creyente y tener misericordia, pero esa misericordia no es para salvación. Es solamente para aquí y ahora. Dios puede sanar los ojos de un no creyente que de repente llega y pide oración y no sé, y sus ojos ven, pero no es una misericordia para salvación, es solo para aquí y ahora. Pónganse de pie, hermanos. Vimos 4 capítulos, por lo que veo. Vamos a dar gracias a Dios y recordar que Él resucitó, hermanos. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra predicación y seríamos dignos de conmiseración. Pero como Cristo resucitó, también resucitaremos nosotros en cuerpos glorificados, en presencia de Él. Esto no lo cree el mundo, pero usted lo cree, porque a Dios le agradó revelar a su Hijo a través de la locura de la predicación, que es una locura para los que se pierden, pero bendición y salvación para los que han creído. A Dios le agradó que sea a través de este evangelio, que es locura, pero es bendición para los que hemos creído. Y como dice Pablo, somos como un abortivo, algo que pudo haber sido abortado, pero que finalmente Dios amó. Pablo pudo haber sido un abortivo religioso, pero Pablo fue amado por Dios. Sirvió a su Señor hasta terminar sus días en Roma y decapitado y golpeado. Nosotros somos así como un abortivo. Pudimos habernos perdido religiosamente, pero aquí estamos, por la gracia y la sangre limpia de Jesucristo. Y si Él resucitó, insisto, y en esto versa mi predicación, también resucitaremos mañana. Y Él nos abrigará en su tabernáculo en el día malo, en el día del mal, en aquel día en que todo ojo lo va a ver. Allí estaremos en su tabernáculo, sobre una roca, cubiertos por Él, por la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.